Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Transformaciones a través de Radio Sarandí 690 AM y en simultáneo a través de 102.9 y estén donde estén, sarandí690.com.uy. Sebastián Martínez. La co-conducción, licenciada Sofía Reyes. Empezamos entonces hablando, bueno, ya le adelantamos a la gente que vamos a estar hablando del fast fashion. Vamos a explicar un poco de qué se trata. Vamos a hablar de ropa, señor que está escuchando la radio, que prendió Sarandí. Ya está invitada con nosotros, pero antes, Sofi, Dime. Vías de comunicación. Claro, pueden mandar un mensaje de texto al 6900. Y si están con las redes, por ahí pueden encontrarnos en Facebook, que es Transformaciones Sarandí. Y Twitter. Ah, bueno, tras Sarandí. @Sarandí, estamos en Twitter también. El fast fashion, según la definición que tengo por acá, se basa en el querer tener, el comprar ropa por impulso y el sentirnos poderosos al saber que podemos acceder a las tendencias de último momento de forma inmediata comprando cuando queramos. Su leitmotiv es el use y tire. Este fenómeno es responsable de la catástrofe más grande de la historia en el sector textil en nuestro país. Según un artículo del diario El País de octubre del año 2016, desde 2001 las importaciones de productos del sector textil de China, desde abrigos hasta camisetas, calzado, telas y tejidos entre otros, se han multiplicado por 8. Las de Vietnam por 60, las de India se han multiplicado por 10, las de Indonesia por 6 y las de Bangladesh por 14. Para abordar este tema vamos a recibir esta noche a Macarena Algorta, diseñadora de moda sustentable. Ella también es blogger por detrás del sitio Slowly, espero haberlo dicho bien. Estudia diseño textil en la Escuela Universitaria Centro de Diseño. Macarena, gracias por estar con nosotros esta noche. Bienvenida. Hola, buenas noches, muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer. Bueno, Gracias. yo había dado una pequeña definición que habías traído. Vamos a contarle a la gente cómo surgió la idea de esta nota. Macarena, como dije, tiene un blog. Lleva adelante un blog que se llama Slowly. Y allí, hace pocos días, publicó una nota que tenía que ver con el fast fashion desde conceptos generales y cómo impactaba en Uruguay. Entonces yo tomé la definición, o parte de la definición que ella como encabezaba, digamos, la nota. Y el primer mensaje que tengo, Macarena, Ya de llegaron. Eduardo, que me llegó en realidad, es un amigo mío que me escribió por interno y que tiene que ver en realidad, conoce mucho del mercado, Sí. me planteó un matiz. Me dice, el término fast fashion viene por parte de la producción, no del consumo, no del uso y tire, me dice. Surge de empresas a las que el proceso total de producción, desde el diseño de la prenda hasta la venta en tiendas, se hace en unas 2 semanas. Al tener una alta rotación del producto, hace que se renueve totalmente la ropa que ofrece un local semana a semana. Estoy totalmente de acuerdo con el comentario, con el mensaje que acaba de llegar. Yo lo que hice en el artículo, en verdad, no fue, la intención no era definir lo que era el fast fashion, sino hablar de los conceptos que estaban por detrás. Bien. El término fast fashion hace alusión a que uno quiere consumir prendas de forma inmediata y de precios relativamente accesibles. Todos sabemos más o menos de qué estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de esas tiendas sin nombrarlas, porque no es necesario nombrarlas, podemos ilustrar y que la gente entienda de lo que estamos hablando, ¿no? Esas tiendas que vienen de afuera, algunas desde hace años que están en los shoppings, que han crecido, que han multiplicado sus locales y que además llegan otras y que Sí. compiten. Estamos hablando de ese tipo de tiendas y de la producción que tienen, o sea, la ropa que tienen esas tiendas. Sí, exacto. Y lo más relevante es el impacto de esta industria de moda en el medio ambiente. Creo que ese es el motivo también principal de esta entrevista. Y ahí vamos a ir. Me gustaría, a mí por lo menos, saber de entrada cómo impacta el fast fashion en nuestro país. Y si querés hacer un poquitito de historia, a partir de cuándo impacta. Bueno, mira, en verdad para hablar del fast fashion en Uruguay hay que ir más allá de más de 10 años de historia. Hay locales presentes en Uruguay hace más de 10 años. En su momento, cerca del 2000 más o menos, habían pocas tiendas, si bien era un concepto que en Estados Unidos o que en Europa ya era moneda corriente, en Uruguay era de a poco que se empezaba a visualizar este tipo de tiendas. A raíz del 2014, en noviembre del 2014, se instaló una de las fast fashion más importantes y que hoy en día
tiene mayor peso, digamos, a nivel internacional, y a raíz de la apertura de ese local fue como una especie de competencia, digamos, o como si se haya instaurado el fast fashion en Uruguay. Entonces, desde el 2014 hasta la actualidad, en promedio se instalan en Uruguay 2 retailers extranjeros con gran peso, y aproximadamente cada una viene a instalar 3 locales. O sea, estamos hablando de cantidades de locales en todo el Uruguay, especialmente en Montevideo, pero se empieza también a visualizar en el interior del país. Ah, ¿también? Sí, en el interior del país, por ejemplo, en Artigas, en Salto, en los departamentos más limítrofes, también se empiezan a visualizar tiendas fast fashion que se están instaurando a partir de este año. Hubiera imaginado que me digas Maldonado. Bueno, en Maldonado hay un plan de instalar algunas. Todavía, o sea, no se puede acceder así de forma tan inmediata. Estoy hablando de las marcas más masivas, ¿no? Claro que vas a Maldonado y si buscas, seguro vas a encontrar. Hay algunas, un poco más chicas. Claro, pero estoy hablando más que nada de las marcas con un peso más importante en el extranjero. ¿Y cómo ha afectado a la industria textil uruguaya? La industria textil. Bueno, a raíz de todo este crecimiento, ¿no?, del consumismo acelerado por parte de esta industria en Uruguay, lamentablemente es un tema que conozco un poco más en profundidad, ya que yo también estudié diseño, y a la hora de buscar talleres en Uruguay donde confeccionar tus propias prendas o trabajar con tejedoras según el rubro, empieza a ser más complicado de poder acceder. Y eso sucede directa o indirectamente, a grandes rasgos, por esto, ¿no? Por la cantidad de marcas internacionales que se vienen a instalar a Uruguay. Entonces, competir con los precios y con la masividad de prendas que se pueden acceder, que puede un uruguayo acceder en estos locales en comparación a el consumo local de talleres nacionales, o sea, es como no hay casi competencia, digamos, no se podría ni competir. No hay forma de competir, decís. Claro, sí, o sea, es difícil. Entonces hoy en día, lamentablemente, hay varias fábricas, que están pensando en si seguir o no. Hay otras que han ya cerrado. Entonces es una industria que está como en alerta amarilla, digamos, yo diría algo así. ¿Qué características podemos identificar de este tipo de puntos de venta particular? Bueno, desde el tema del marketing en este tipo de comercios es algo que es esencial, y tienen muchísimo estudio y le ponen mucha cabeza, porque justamente para poder acceder a que el uruguayo ni siquiera tenga que razonar si quiere esa prenda o no, y impulsivamente llega a comprar grandes cantidades, tiene mucho estudio de marketing por detrás. Desde detalles como que, si nos ponemos a pensar, los locales, la mayoría no tienen puerta, cosa que vos accedes entrás capaz que hasta incluso sin querer. No tenés que abrir una puerta ni de tire ni empuje, o sea, automáticamente miraste la vidriera y ya la tienda te invita a que entres. Entonces, desde ese tipo de detalles mínimos hasta, por ejemplo, que puedas incluso llevarte prendas gratis, pagando la mitad o pagando una y llevándote 2. Ese tipo de descuentos significativos y realmente importantes es otra característica. O, por ejemplo, también que todas las semanas, si vos vas al local, vas a encontrar nueva mercadería. Entonces, primero que se me ocurre preguntar en base a esto que decís es, ¿cómo logran esos costos? Bueno, en verdad eso es algo que justamente a raíz del marketing, la idea es que tú nunca te lo llegues a cuestionar, porque en verdad cuando uno está pagando un costo económico significativamente barato por un producto, hay alguien más que está pagando realmente el costo de esa prenda por detrás. Entonces, en verdad, estos grandes retailers no quieren que vos te cuestiones esta pregunta, digamos, de quién está pagando el verdadero costo de estas prendas, o por qué es que sale tan barato. O cómo lo logran. Exacto, o cómo puede la prenda final a veces ser hasta más barato que la compra solo de la tela o del material para confeccionarla. O sea, es algo que no tiene punto de partida, digamos. O sea, entonces, en verdad, sin ahondar mucho en el tema, se llegan a acceder a estos costos tan baratos por un tema de explotación laboral por detrás.
En inglés hay un término que se llama sweatshops, que traducido al español son fábricas del sudor, digamos, que justamente es tan agresivo el término y tan impactante el decir fábricas de sudor, porque realmente y literalmente son personas que ni siquiera tienen ventanas para distraerse o para que puedan salir de la sala en donde trabajan, digamos, los encierran literal con candados y los hacen según la fábrica, ¿no? Yo he visto varios documentales que tratan sobre esto, y hay fábricas en las que les exigen a las confeccionistas generar 100 pares de jeans por hora. Entonces, si no llegan a esa producción, directamente o las golpean o las insultan o las echan o tienen como repercusiones negativas directamente en su trabajo. Entonces, este tipo de abuso, digamos, por parte de la persona a cargo de la elaboración de esta prenda es la que realmente termina pagando el costo. Y los gobiernos de esos países donde se confeccionan esas prendas, ¿no? Uh-huh. No hacen nada, se quedan callados. Bueno, ahí en verdad... ¿Qué es lo que sabes? Ahí depende mucho del país, pero a grandes rasgos, en verdad, justamente, por ejemplo... Es en general en Asia, ¿no? Sí, la mayoría está en Asia, en China, puntualmente, por ejemplo, en Bangladesh y Vietnam. Bangladesh es como hoy en día el lugar que más fábricas de explotación textil tienen, o al menos uno de los top 5, digamos. Y para conocer, digamos, por ejemplo, si una prenda que vos llevas puesta o no, o empezar a cuestionarte si podría llegar a ser fast fashion, es, por ejemplo, mirando la etiqueta. Se dice Made in China, Made in Bangladesh, Made in Vietnam, claro. Ahí ya tendríamos que empezar a cuestionarnos qué tipo de fábrica llegó a realizar ese tipo de prendas. Pero en todos los casos, en el 100% de los casos, porque yo creo que si hacemos un censo, no te digo ustedes, no te digo vos, sí. pero no sé, Campi, Sofi y yo, capaz que si miramos las etiquetas, la mayoría tenemos ropa o de China, o de Bangladesh. Las principales marcas por lo general van a esos países y fabrican ahí. Comprar. Bueno, o sea, hay también, por ejemplo, fábricas uruguayas que no es que directamente o tan masivamente apunten al fast fashion e importan prendas confeccionadas en China. Entonces, o sea, no es que sí o sí todas las prendas que vos leas con estas etiquetas, pero digo, es como un punto de partida por eso te preguntaba, claro, por eso te preguntaba. Para poder empezar a cuestionarnos. Si es una prenda que te salió relativamente barato, que tiene esta etiqueta Made in Bangladesh, y el material o la confección es más o menos, ahí bueno, ya tenés como un punto de partida para empezar a dudar y cuestionarte la historia por detrás de esa prenda. Y en relación a tu pregunta anterior, lo que quería comentar también es que, por ejemplo, hoy en día existe una ONG sin fines de lucro que se llama Fashion Revolution, que está presente en más de 90 países, entre ellos Uruguay. Yo, por ejemplo, soy la coordinadora de Uruguay, y justamente esta ONG lo que pretende es ir en contra del fast fashion y cuestionar en cada país los talleres, la producción, la mano de obra digna, la esclavitud, y todas estas cuestiones. Y entonces, cuando vos hoy hablabas del gobierno, digamos, Fashion Revolution, por ejemplo, directamente apuesta a poder acceder respuestas del gobierno y generar alianzas y nuevas normativas, nuevas leyes, de forma tal de poder generar a nivel mundial una industria más justa, transparente y sana. ¿Pero ha accedido a alguna respuesta antes de hacer la primera pausa? Uh-huh. ¿Ha accedido a alguna respuesta hasta ahora? A nivel de gobierno, sí. Al menos en Uruguay sé que no. En otros países no tengo la certeza como para decirlo, pero estamos en eso. ¿Cómo es el sitio bien para entrar? www.islowly.com. A través del 6900 dice: el gobierno no debería importar de esos países. Sería en beneficio de nuestros trabajadores y no ser cómplices de esas explotaciones. No firma, de quién es el mensaje, pero bueno, gracias por el mensaje. En realidad el gobierno no es el que importa. En todo caso debería haber algún tipo de restricción, ¿no? O el oyente, supongo que lo que interpreto que el oyente quiere decir es, debería interponer mayor control. O alguna restricción, algún tipo de restricción, bueno, algún tipo de defensa de la industria textil, que es algo que venimos escuchando hace tiempo, que podemos retomar si tenemos tiempo y también. Sofi,
¿Vas vos primera? Dale. Claro, bueno, todo este tema, ¿no?, de fast fashion, ¿en qué repercute, dijimos, digamos, en el medio ambiente y también en el comportamiento del uruguayo específicamente? Vamos al ¿De qué medio. manera? Bueno, a raíz del medio ambiente, se conoce hoy en día que la industria de la moda es la segunda industria más contaminante del mundo, o sea, no es un tema menor. Y dentro de lo que es la industria de la moda, precisamente hablando de marcas fast fashion, porque, por ejemplo, desde los materiales con los que se trabaja, todos provenientes, todos no, la mayoría provenientes del petróleo, entonces son fibras sintéticas y artificiales que generan una cantidad de demanda de recursos naturales para poder generar este tipo de materiales con los que trabajar. Y también en detalles más pequeños, por ejemplo, a la hora de teñir y estampar estas prendas. Por ejemplo, se dice que en un sector de China se conoce cuál va a ser el color de la temporada por mirando el río que está entre estas fábricas textiles. Y esto porque por ejemplo, supongamos que el color de la temporada este año sea el amarillo. Todo el mundo tiñe y estampa y trabaja con tintes tóxicos amarillos. Entonces, todo el residuo dentro de las fábricas con las que se tiñen y estampan y demás va a parar a los ríos que están cerca de la zona. Entonces, por los químicos y demás componentes de estos productos con los que se trabaja, se extraen el pigmento, digamos, y se tiñe el río, en este caso, del color. Entonces, por eso es que se dice... Lamentable. En Uruguay, por ejemplo, la cifra que yo comento en el artículo relacionado a esto, al impacto medioambiental y el consumismo por consecuencia, es que en el 2014 entró a la usina de Felipe Cardoso 65 toneladas de desechos textiles por día en el 2014, el equivalente a 8 camiones de basura completos, digamos, por día. Y esto es una cifra del 2014, o sea, hoy en día claramente que el número es mayor por el consumismo. Imagínate la cantidad de desperdicio y vertederos textiles que existen hoy en día mundialmente, ¿no? Todos tendremos que cuestionarnos la cantidad de prendas que tenemos, el uso que les damos y cómo indirectamente y con pequeños hábitos de consumo podemos empezar a aportar un granito de arena, digamos, a que no exista esta contaminación, hablando de lo medioambiental. Y muchas veces terminan también en las tiendas de segunda mano o second hand, ¿no? Se van en aumento Exacto. también. Que cada vez hay más. Sí, exacto. En Uruguay hoy en día hay más de 10 tiendas second hand, y si uno entra a las tiendas second hand y empieza a mirar las perchas, la mayoría de las etiquetas son de marcas de lo que estábamos hablando hoy anteriormente, relacionadas al fast fashion. Entonces, esto lo que demuestra es que son prendas de fácil despegue, digamos. Uno no genera un vínculo con una prenda que quiere conservar por mucho tiempo, que tiene un significado por detrás, que la eligió pensando en el uso que le iba a dar o la cantidad de veces que se la iba a poner. ¿Tienen ropa siempre de baja calidad o también tienen cosas de... Algunas fábricas exigen que una costurera haga 100 jeans por hora. Imagínate vos en una máquina de coser teniendo que llegar a 100 jeans por hora, porque si no te van a golpear, te van a maltratar, te van a echar de tu trabajo. O sea, la inmediatez y la rapidez con las que se generan las prendas para poder cumplir con las órdenes, para poder cumplir con los pedidos, para cumplir con los encargos, es realmente importante y determinante si estas multinacionales siguen trabajando con las fábricas o no. Entonces la explotación recae sobre los trabajadores. Entonces es por eso que la mayoría, sí, no sé si todas, pero la gran mayoría de las prendas son de mala confección por esto. Punto de vista, por ejemplo, de materiales, trabajan también con algodón orgánico o con lana o con lino, que ya de por sí, al trabajar con este tipo de materiales, son prendas que más allá de la confección, en el peor de los casos se nos rompe si la reparamos, por ejemplo, por el material con el que están confeccionadas, puede seguirse extendiendo su ciclo de vida y la durabilidad que pueda llegar a tener en nuestro placar. Y ahora voy a donde quería ir.
¿cómo se puede defender la industria textil local? Hacer la diferencia. Claro, o de qué manera puede sobrevivir frente a esto en cuanto a lo económico, a sobrevivir, digamos, a puestos de trabajo, a la defensa de puestos de trabajo, a que no sigan cerrando más textiles en Uruguay. Desde tu punto de vista, como experta en la materia, como diseñadora de moda, ¿por qué lado habría que encararlo? Bueno, yo creo que eso es una muy buena pregunta y yo voy a dar mi humilde opinión. Uh-huh. Creo que desde el punto de vista nacional tendría que existir un apoyo al gobierno, como decía el comentario también justo que acaba de llegar a la radio, para poder, más allá de lo que uno como diseñador o como marca, por más que se quiera apostar 100% a trabajar con materia prima nacional, a trabajar con talleres acá en Uruguay, digamos, si uno como diseñador y como marca trata de hacer lo mejor que puede y abarcar un producto de Uruguay natural o 100% nacional, digamos, y existe este consumismo acelerado y estas grandes marcas que se instalan en Uruguay en un promedio de 2 al año, capaz que habiendo como una ayuda de parte del gobierno, generando, no sé, alguna normativa, leyes o regulaciones, podría ser un gran impacto positivo, yo creo, para lo que es la producción nacional. Y desde el punto de vista como diseñadora, yo creo que también hay que tratar de generar productos, prendas en este caso, que sean más bien atemporales, no guiarse ni regirse tanto por las tendencias, porque de esa forma estamos generando productos que quizá sean de un costo elevado o mayor en comparación a la fast fashion, pero estamos apostando por otras cosas que en la fast fashion no se pueden encontrar. Por ejemplo, los materiales, la durabilidad, la calidad, prendas atemporales. Entonces estamos hablando de que más allá de la tendencia y lo que se use o no, nos van a poder acompañar durante muchos años y son prendas que van a poder durar en nuestro placar. Entonces creo que ese es también como un buen punto de partida para poder generar. En tus artículos mencionás una moda slow. ¿A qué te referís con ello? Bueno, los valores que trae el slow food se traspola el concepto a lo que es la industria de la moda y se le dice slow fashion. O sea, es como una traspolación del término gastronómico del slow food. Y a lo que apuesta es por un consumo lento en comparación. Es como la antítesis del fast fashion. Un mensaje antes de hacer la pausa, Campi. Las textiles y las fábricas de ropa fueron las reinas de la evasión y los concordatos, dice un oyente. Sí, hay muchas que sí, pero ahí es donde el gobierno capaz que tendría que agarrar la manija y también establecer mecanismos de control. Supongamos que las textiles y las fábricas de ropa que tenemos ahora quieren hacer las cosas bien. Y bueno, en este programa estamos tratando de poner cabeza también de cómo podrían hacerlo. Es lo que estamos tratando de hablar esta noche de transformaciones. El fast fashion ha logrado que mucha gente quizás acceda a prendas que antes no hubiera podido acceder en Uruguay. ¿Cómo lo ves vos eso? ¿Ha logrado eso también? Más allá del poder elegir nuevas prendas o poder consumir más o menos, yo en el fondo creo que lo más importante es que uno, más allá, mirá lo que te digo, hasta incluso si uno elige el fast fashion o no, Uh-huh. yo creo que lo más importante es que uno pueda saber qué tiene en su guardarropas, que sea consciente, que sea responsable de lo que tiene, porque muchas veces partimos de la base de que uno no sabe. Si yo ahora te pregunto cuántas prendas tenés en tu placar, capaz que nunca ni te llegaste a cuestionar eso. Entonces, en base a esto yo siempre digo que el punto cero para poder empezar a consumir más responsablemente, dejando de lado el consumo fast o no fast fashion, es poder ser consciente y responsable con lo que uno tiene. Entonces siempre los invito a que hagan lo que se dice, el término es en inglés wardrobe detox, que viene a ser como una desintoxicación de su placar. Uh-huh. Entonces que saques absolutamente todas las prendas que vos tenés, las pongas arriba de la cama, de la mesa, donde sea, y te empieces a cuestionar una por una si realmente te acordás cuándo la compraste, cuántas veces la usás, si realmente es una prenda que para vos significa algo o no. El año tiene 365 días. Si vos ya tenés más de 200 prendas y capaz que te parece un número súper Gigante. gigante, Me bueno, parece gigante. Pero debe haber gente que las tiene. Claro que a vos no, pero hay gente que ni se cuestiona la cantidad de prendas que tiene y cuando empezás a contar te podría llegar a sorprender. Entonces,
que uno sea consciente, más allá de la etiqueta, más allá del rubro, de lo que tiene y por qué lo tiene. Entonces, yo creo que más allá del precio económico o de la cantidad de prendas, el punto cero es que vos sepas conscientemente lo que tenés y lo que fomentás y lo que directa e indirectamente valorás al acceder a esa prenda o no. Y también en contraposición al fast fashion, y que es algo que muchas veces me lo cuestionan, que sí, a mí me encanta la moda sustentable, pero me parece que los precios son disparatados, o muchas veces yo realmente no puedo acceder a ellos, y lo comparto porque es verdad que se puede, que no tienen punto de comparación lo que es una prenda slow fashion o una prenda fast fashion en términos económicos de lo que implica invertir, ¿no? A la hora de sacar la billetera. Pero ahí yo siempre les digo que hay más de una alternativa antes de comprar algo nuevo. Partiendo de esa base, con lo que ya tenés lo podés reparar, lo podés modificar, podés acceder a comprar en una second hand, podés intercambiar. En Europa son hoy en día muy famosas las swap parties, que son fiestas de intercambio en las que se juntan personas que se conocen, por ejemplo, en un grupo de amigas, o gente que no se conoció nunca en la vida, y se intercambian prendas de forma gratuita. Entonces vos estás automáticamente accediendo a una prenda nueva sin haber tenido que pagar un peso. Entonces, en Uruguay es incipiente, pero sé que existe. Sí, existe. Entonces hay muchas formas antes de llegar a necesariamente consumir una prenda nueva, más allá, otra vez, quiero recalcar esto, de si eso no es fast fashion. Y en el caso de que lo sea, o sea, que realmente uno sepa. Capaz que el primer paso, bueno, no sé, si vos vas a un fast fashion y salís con 2 bolsas, bueno, ¿por qué en verdad no te empezás a cuestionar si en vez de con 2 podés salir con una? Entonces, yo no te digo que tenés que cambiar tus hábitos de conducta radical de un día para el otro, pero quizá haciendo pequeños pasitos que puedan a la larga hacer la diferencia. Parece que no, pero ayudan un montón. Basta con mirar mi blog o buscar información en distintos medios de el impacto que tiene una remera de algodón, por ejemplo, que consume la misma cantidad de agua que cualquier ser humano consume en 3 años. Y estoy hablando de una remera de algodón más allá de si es fast o no fast fashion. Entonces, ser conscientes, recalco esto, y responsables con lo que uno tiene, me parece que es el punto de partida. ¿Hay acá en Uruguay eventos de moda sustentable que promuevan estos hábitos? Sí, por ejemplo, bueno, como les contaba anteriormente, esto de la swap party y las fiestas de intercambio, yo, por ejemplo, el año pasado, cuando mi blog cumplió 1 año, realicé una con mis seguidores y quedé impactada con el impacto positivo de parte de mis seguidores. Es más, me empezaron a preguntar que cuándo se hacía otra, que les había encantado la idea, y es un término, yo te digo, que en Europa se hace años y en Uruguay era totalmente desconocido hasta el momento. Entonces, este tipo de eventos que se generan, o también se generan, por ejemplo, la semana pasada era Mola, el evento de moda latinoamericano en Uruguay, uno de los más importantes de toda América Latina, y dentro del marco de Mola, por ejemplo, estaba el Club de Reparadores que está en Uruguay, que entonces vos llevabas una prenda que no sé, que tenía una falla, que no sabías más cómo usarla, que te habían volado, lo que sea, y la podías reformular, hacerle un upcycling o reciclarla. Entonces, hoy en día existen, sí, en Uruguay distintos tipos de talleres, eventos o emprendimientos que de alguna forma u otra están relacionados con la moda sustentable. Yo vivo en un lugar en donde ese tipo de intercambios se dan. En un edificio donde ese tipo de intercambios. Buenísimo. Estoy hace 2 años y he presenciado 2 o 3. Excelente. De ese tipo de instancias. ¿O las ventas de garage? También, sí. He visto, inclusive en las redes sociales hay grupos, por ejemplo, también de eso. Sí, Y las redes sociales ahí son fundamentales para potenciar ese tipo de cosas. Sofi, la última, ¿hacés la última voz? Dale. Claro, capaz que decir, bueno, ¿qué tendríamos que tener como, qué prendas son esas que podemos volver a utilizar, que no son atemporales, que bueno, de alguna manera uno tiene que tener en su placar? En 1 minuto. Uy. Bueno, en verdad yo creo que depende del estilo de cada uno y con lo que uno se sienta cómodo y a gusto. Pero, por ejemplo, un jean, más allá del corte, del material, del calce, de lo que sea, un buen jean, un buen abrigo,
y una buena camisa blanca siempre es atemporal y siempre te puede salvar en cualquier tipo de evento, y la podés combinar con otras prendas que tengas y te va a durar años. Y accesorios. Exacto. Si te quieren seguir en las redes, ¿cómo hacen? Bueno, mi Instagram, que hoy en día es como la red, es @islowly_, Ujú. Islowly es ISLOWLY_, Islowly, En Twitter es la misma. y en Twitter es la misma, exacto. ¿Y en Facebook estás? Y en Facebook también estoy, no tan frecuentemente, pero sí siempre comparto los artículos de forma inmediata, que también es Islowly. Perfecto. en Facebook. Macarena Algorta, diseñadora, bloguera, futura, no sé. ¿De qué te recibís? ¿Cómo se llama bien el...? En verdad es diseñador industrial, orientación textil. Futura, diseñadora industrial, orientación textil. Seguramente no sea la última vez que charlemos Ojalá en que este no. programa, porque el tema es muy interesante, porque tiene muchas más preguntas, abre muchas más preguntas, pero por esta noche te agradecemos. Bueno, muchísimas gracias por invitarme y poner el tema sobre la mesa.